Soy Nabucodonosor, y mi historia comenzó mucho antes de que mi nombre fuera conocido en todo el mundo antiguo. Nací como hijo de Nabopolassar, el hombre que restauró la grandeza de Babilonia tras una larga lucha contra el imperio asirio. Mi padre, con su visión y sabiduría, estableció las bases para un imperio que, bajo mi reinado, alcanzaría nuevas alturas. Pero en ese tiempo, mi vida parecía estar marcada por un destino inevitable, el de ser el heredero de una nación destinada a la grandeza. Mi vida fue definida por la guerra, por la conquista y por la necesidad de asegurar el futuro de Babilonia. Desde joven, me entrenaron en las artes de la guerra y el liderazgo, pero más que nada, me prepararon para asumir el trono. La historia de Babilonia, con su glorioso pasado, era algo que me llenaba de orgullo y responsabilidad. En mis venas corría el deseo de construir un imperio que no solo fuera fuerte, sino eterno. El gran momento llegó cuando mi padre falleció. El reino de Babilonia, con su impresionante ciudad amurallada, su templo de Marduk y sus jardines colgantes, fue entregado a mis manos. Nadie me preparó para la carga de ser rey. De repente, todo el poder, la autoridad y la gloria que mi padre había ganado, recayeron sobre mí. La confianza en mis habilidades como líder, aunque fuerte, no pudo calmar la incertidumbre interna que sentí. El trono no solo era un símbolo de poder, sino de responsabilidad sobre la vida de miles, de millones. Mi primer desafío como rey fue inmediato: asegurar la posición de Babilonia entre las potencias del mundo antiguo. En los primeros años de mi reinado, me enfrenté a numerosos enemigos: el imperio egipcio, los escitas, los fenicios. Pero mi ambición no se limitaba a la defensa de Babilonia. No, yo quería expandir nuestros dominios, mostrar al mundo el poder de nuestra civilización. Fue entonces cuando una guerra crucial se desató. La batalla contra el imperio egipcio se libró en el desierto, en un conflicto que cambiaría para siempre el rumbo de mi reinado. Tras una serie de victorias decisivas, logré una victoria definitiva en la famosa batalla de Carquemis. La caída del ejército egipcio me consolidó como una de las figuras más poderosas del mundo. Babilonia no solo se había asegurado su supremacía en la región, sino que había alcanzado un nivel de influencia que ni siquiera mi padre había imaginado. Y así, con las victorias y las riquezas en mi haber, mi nombre comenzó a resonar en todos los rincones del mundo antiguo. El poder de Babilonia floreció como nunca antes, pero a medida que mi imperio crecía, también lo hacía mi orgullo. Nadie podría desafiarme, nadie podría detenerme. Era el rey, el gobernante de todos los reinos de la tierra. O al menos, eso pensaba. Pero, como en todas las grandes historias, el destino no tarda en mostrar sus caras inesperadas. Un sueño inquietante, uno que cambiaría todo lo que creía saber sobre el poder, me aguardaba en las sombras de mi palacio. Un sueño que me aterraba. Un sueño que ni los sabios más sabios de Babilonia podrían interpretar, ni mis dioses podrían descifrar. Ese sueño sería el primer indicio de que nada, ni siquiera el poder más grande del mundo, está fuera del control de lo divino. Anoche fue mi enemiga, o al menos eso creí en aquel entonces. Mientras el reino dormía tranquilamente, yo no podía hallar descanso. Un sueño aterrador me invadió, tan vívido y tan real que aún ahora lo siento en cada rincón de mi memoria. Vi una estatua gigantesca, tan alta como las torres que rodean Babilonia, con una cabeza de oro puro, un pecho y brazos de plata, un abdomen y muslos de bronce, unas piernas de hierro, finalmente, unos pies de barro mezclado con hierro. La estatua estaba ahí, frente a mí, inquebrantable. Sin embargo, sabía que algo en ella estaba por cambiar. De repente, una piedra apareció, una piedra que no provenía de las manos de ningún hombre, y con fuerza destruyó la estatua. Fue una explosión de polvo y fragmentos, y lo que quedó fue solo un montón de escombros. Esa piedra, sin embargo, creció hasta que se convirtió en una montaña que llenaba toda la tierra. No podía entender lo que significaba, ni lo que el sueño quería decirme. Un sentimiento de inquietud se apoderó de mí. ¿Qué futuro auguraba? ¿Qué fuerzas desconocidas estaban actuando sobre mi destino? Este sueño no me dejó en paz, y un frío escalofrío recorrió mi cuerpo. Desperté con la sensación de que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría mi vida para siempre.
Pero la preocupación creció cuando me di cuenta de que no recordaba el sueño completamente. Era como si mi mente hubiera bloqueado lo más crucial. Si tan solo pudiera recordar todos los detalles. Porque no podía. Decidí llamar a todos los sabios de Babilonia, magos, astrólogos, hechiceros y adivinos. Si alguien podía ayudarme a entender este enigma, serían ellos. Ellos siempre tenían respuestas. Y si no podían, quizás podría acabar con ellos, como un rey debía hacerlo. Los reuní en el palacio y les lancé un desafío. No solo quería la interpretación del sueño, quería que me dijeran, sin que les dijera nada, qué era lo que había soñado. Para mí, era una prueba. Si ellos eran verdaderos sabios, entonces deberían ser capaces de revelar lo que mi mente había experimentado en la oscuridad de la noche. Pero mis palabras fueron respondidas con silencio. Los sabios miraron unos a otros, incapaces de darme una respuesta. Estaba furioso. Mi paciencia se agotaba rápidamente. Nadie, ni siquiera los hombres más sabios de mi imperio, podían ayudarme. Este desafío que yo mismo había creado, estaba a punto de llevarme a un extremo que jamás imaginé. Fue entonces cuando un joven hebreo, un cautivo llamado Daniel, se presentó ante mí. No era de los sabios que había convocado, pero había algo en sus ojos, algo que me dijo que debía escucharle. Daniel, con humildad pero con una calma inquebrantable, me dijo que él podía interpretar el sueño. Pero antes de hacer cualquier cosa, me pidió un favor. Me rogó que le diera tiempo, que orara a su Dios, el Dios de Israel, para que le revelara el misterio. Algo en su actitud me hizo confiar en él, aunque mi orgullo me decía que debía no dejarme influir por ese extraño súbdito. Esa misma noche, Daniel oró, y lo que parecía un sueño imposible, se convirtió en una revelación para mí. Cuando al fin lo vi, no pude evitar sentir un asombro profundo. El sueño que me había atormentado fue revelado en su totalidad. Daniel me explicó que la estatua representaba el futuro de los imperios del mundo. La cabeza de oro representaba a Babilonia, mi imperio, y la profecía era clara. Yo, el rey de Babilonia, era el oro, el máximo poder, pero los otros materiales representaban imperios que seguirían, menos poderosos que el mío. Y esa piedra que destruyó la estatua, esa piedra que parecía fuera de lugar, representaba un reino eterno, el reino de Dios, que nunca sería destruido ni reemplazado. Al escuchar estas palabras, el terror comenzó a transformarse en asombro. Daniel no solo había interpretado mi sueño, sino que había revelado una verdad que nunca imaginé. Todo lo que había alcanzado, todo mi poder, era temporal. Incluso el más grandioso de los imperios estaba destinado a caer. Y el único poder que perduraría, el único reino eterno, era el de un Dios mucho más allá de mi control. Lo que sentí en ese momento fue una mezcla de fascinación y confusión. ¿Cómo podía un hombre de carne y hueso, un cautivo, tener acceso a los misterios del universo? La revelación de Daniel no solo cambió mi percepción del mundo, sino que también me dejó una pregunta inquietante. ¿Realmente gobernaba yo? ¿O era solo un peón en un juego mucho mayor que no entendía completamente? La revelación de mi sueño trajo consigo un cambio profundo en mi visión del poder. En lugar de ser un rey que temía a otros imperios, ahora me enfrentaba a una verdad que desbordaba todo lo que conocía. Sentí la necesidad de afianzar aún más mi dominio, pero lo que hice a continuación sería un desafío directo a la profecía misma. En lugar de aceptar lo que el sueño me decía, decidí construir mi propio imperio eterno. Y así, en un acto de desafío, mandé erigir una estatua de oro puro, una estatua que representara mi inmenso poder, mi propia grandeza, desafiante ante el mismo destino. La revelación que Daniel me dio esa noche cambió algo dentro de mí, pero no en la forma en que esperaba. En lugar de sentirme humilde ante el destino que Dios me había mostrado, algo mucho más profundo en mi interior se despertó. No podía aceptar que mi glorioso imperio fuera solo una cabeza de oro, y mucho menos que fuera destinado a caer ante los imperios que seguirían. El oro, esa imagen de riqueza y poder absoluto, debía perdurar. La idea de que mi reino fuera parte de algo temporal me llenaba de cólera y de una profunda necesidad de reafirmar mi supremacía. Así que tomé una decisión que, en ese momento, me pareció un acto de desafío divino.
Mandé construir una estatua gigantesca de oro puro, de unos 30 metros de altura, en la llanura de Dura, cerca de Babilonia. Esta estatua no solo representaría la magnificencia de mi imperio, sino mi arrogancia y mi deseo de perpetuar mi dominio sobre todos los pueblos. No me bastaba con que los pueblos reconocieran mi grandeza. Quería que todos, sin excepción, se inclinaran ante mi poder, ante mi estatua. Llamé a todos los líderes, a todas las naciones sometidas, a los altos funcionarios y a los nobles de Babilonia para la inauguración de la estatua. Los músicos, los heraldos y todo el aparato de mi imperio estuvieron listos para la gran ceremonia. Cuando la música comenzó a sonar, la multitud, compuesta por miles, se inclinó y se postró ante la estatua que representaba mi gloria y mi poder eterno. Era un espectáculo grandioso, una muestra de lo que Babilonia había alcanzado bajo mi gobierno. Sin embargo, en medio de esa multitud, había 3 figuras que no se postraron. Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes hebreos que habían sido cautivos en mi palacio, se mantuvieron firmes, desafiantes, sin ceder a la presión. Fue un desafío directo a mi autoridad, una muestra de desobediencia que no podía tolerar. Sentí una rabia que me nubló el juicio. ¿Cómo se atrevían a desafiarme de tal manera, después de todo lo que les había dado? Ellos, que no eran más que prisioneros de guerra, me estaban retando públicamente. Los llamé ante mí, furioso, exigiendo una explicación. Les ofrecí una última oportunidad. Si se postraban ante la estatua, todo quedaría en el olvido. Pero su respuesta fue clara y directa. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Pero si no lo hace, debemos saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni nos postraremos ante la estatua que has levantado. ¿Cómo podía entender una respuesta como esa? Mi furia creció aún más, ya que ellos no solo desafiaban mi autoridad, sino que además desafiaban mis dioses. ¿Quién podía oponerse a la voluntad de un rey como yo? En un arrebato de ira, ordené que los arrojara al horno de fuego ardiente. No era solo un castigo, era una lección para todos aquellos que pensaran que podían desafiar mi poder. Los guardias los ataron y los arrojaron dentro del fuego. Pero mientras observaba, algo increíble sucedió. Los 3 jóvenes no fueron consumidos por las llamas. No solo estaban vivos, sino que caminaban dentro del fuego, acompañados de una figura extraña, que no era humana, que los protegía. Miré atónito. No podía comprenderlo. Un poder mucho mayor que el mío estaba obrando en ese momento. En ese instante, comprendí que algo más grande que yo, que Babilonia, estaba actuando. Llamé rápidamente a los jóvenes fuera del fuego, y para mi asombro, no solo estaban ilesos, sino que ni siquiera olían a humo. Era un milagro, una señal de que mi propio poder y mis estatuas no significaban nada frente a la grandeza de lo que ocurrió frente a mis ojos. Quedé sin palabras. ¿Qué poder era este que había salvado a esos hombres? Mis ojos comenzaron a abrirse a la realidad de que tal vez no tenía control absoluto, que tal vez había algo más grande que yo mismo, algo por encima de todo mi imperio. Pero en mi corazón no podía aceptar completamente esa idea. ¿Acaso me estaba derrotando el destino? ¿Me estaba venciendo una fe ajena a la mía? A pesar de mi incredulidad y mi ira, una parte de mí no podía negar lo que había sucedido. En lugar de castigar a Sadrach, Mesach y Abednego, empecé a cuestionarme. Quizás, solo quizás, había algo de verdad en su fe. Decidí, entonces, hacer una prueba aún mayor, algo que pondría a prueba mi propio entendimiento del poder divino. El poder de la fe de estos hombres comenzó a desafiar mi percepción de lo que era posible. ¿Qué haría ahora, cuando el orgullo del rey Nabucodonosor comenzaba a tambalear? Después de los sucesos con Sadrach, Mesach y Abednego, no pude evitar sentirme perturbado. Había presenciado algo que desafiaba toda mi comprensión del poder. Aunque mi orgullo me decía que debía ignorarlo, algo dentro de mí se negaba a dejarlo ir. Comencé a cuestionarme. ¿Realmente yo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el gobernante de todos los reinos conocidos, tenía el control sobre todo lo que ocurría en mi imperio? ¿O existía algo más grande, un poder que no estaba sujeto a mi voluntad, que gobernaba el curso de la historia? Mis dudas crecieron, pero mi vanidad seguía siendo fuerte. Entonces, una noche,
ocurrió algo que cambiaría mi vida para siempre. Un nuevo sueño me visitó, y esta vez no fue solo un sueño perturbador, sino una visión tan vívida que me dejó sin aliento. En mi sueño, vi un árbol imponente, enorme, que se extendía hasta el cielo. Sus ramas cubrían toda la tierra, y su follaje era tan denso que daba sombra a todas las criaturas del planeta. Las aves se posaban en sus ramas, y los animales se refugiaban bajo su sombra. El árbol era tan grandioso que no podía concebir nada que estuviera a su nivel. Pero, a medida que observaba este árbol, algo extraño sucedió. Un ser celestial descendió del cielo, y con voz firme, ordenó que el árbol fuera talado. Sus ramas fueron cortadas, su follaje arrancado, y su tronco derribado. Todo lo que había sido grande y majestuoso se redujo a un tronco desnudo y vulnerable. Sin embargo, el ángel no destruyó completamente el árbol. Dejó su raíz intacta, envuelta en hierro y cobre, y declaró que ese tronco debía vivir en el campo, apartado de la humanidad, durante un tiempo determinado. Mientras el árbol se alejaba de todo lo que conocía, el ser celestial profetizó que, cuando ese tiempo pasara, el árbol regresaría a su estado original, pero su naturaleza habría cambiado. Al despertar, mi corazón latía con fuerza. El sueño me dejó una sensación de inquietud, una sensación de que había algo en esa visión que tenía que entender. Como rey, siempre había confiado en los sabios de mi corte para interpretar los misterios, pero esta vez, mi mente estaba llena de dudas. Necesitaba respuestas, pero no podía ignorar lo que sentía. Quizás esta visión era la señal de que algo más grande que yo estaba a punto de suceder. Llamé a todos los sabios de Babilonia, como siempre lo hacía, y les conté mi sueño, esperando que pudieran interpretarlo. Sin embargo, esta vez, incluso ellos parecían desconcertados. Ninguno de ellos tenía la respuesta que buscaba. La ansiedad me consumía, pero fue en ese momento cuando recordé a Daniel, el joven hebreo que había interpretado mi primer sueño. Decidí llamarlo, aunque sabía que su Dios no era el mismo que el mío. Sin embargo, algo en su capacidad para ver más allá de lo visible me hacía confiar en que él podría entender lo que los demás no podían. Cuando Daniel se presentó ante mí, le conté la visión, y él, tras un momento de silencio, comenzó a hablar, con una calma y una sabiduría que solo un hombre tocado por lo divino podría tener. Daniel me explicó que el árbol representaba mi propio reinado. Mi imperio, tan grande y poderoso como el árbol que vi en mi sueño, estaba destinado a ser derribado. El mensaje era claro. Mi orgullo, mi vanidad, mi creencia de que era invencible, debía ser cortada. Sería apartado de mi reino, tal como el árbol había sido apartado de la tierra, y viviría entre los animales, perdido en la locura, hasta que reconociera que el verdadero soberano de la tierra era Dios, no yo. Solo entonces mi reinado sería restaurado, pero sería un reinado transformado. Las palabras de Daniel me golpearon con una fuerza inesperada. Durante un momento, sentí una opresión en el pecho, como si todo lo que había construido estuviera a punto de desmoronarse. ¿Era posible que mi destino estuviera sellado de esa manera? El sueño no solo era una advertencia sobre el futuro de Babilonia, sino una advertencia personal sobre mí. Era un llamado a la humildad, algo que nunca había considerado como parte de mi carácter. Pero la arrogancia que había definido mi reinado se desmoronaba lentamente, y una sensación de desesperación comenzó a apoderarse de mí. Daniel me instó a que cambiara mi camino, que me arrepintiera de mis pecados, que buscara la justicia y la misericordia. Me advirtió que, si lo hacía, quizás, solo quizás, podría evitar el desastre que me aguardaba. Sin embargo, en ese momento, mi arrogancia me decía que todo esto era solo un juego. ¿Quién podía desafiarme realmente? ¿Cómo podía yo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ser reducido a un simple mortal? A pesar de las palabras de Daniel y de la advertencia tan clara, decidí ignorarlas. No quería aceptar lo que implicaba esa visión. El orgullo seguía nublando mi juicio, pero el destino no tarda en actuar, y el momento de enfrentarse a la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Un año después, mientras contemplaba desde mi palacio las maravillas que había construido, escuché una voz que venía del cielo y que me anunciaba la verdad de mi destino.
El tiempo de la profecía había llegado, y el árbol que había visto en mi sueño comenzaba a caer. Había pasado un año desde que Daniel me advirtió sobre el sueño y la profecía que contenía. El reinado de Babilonia seguía floreciendo bajo mi mandato. Las ciudades estaban más prósperas que nunca. Las murallas de Babilonia se alzaban orgullosas hacia el cielo, y el palacio en el que vivía era un testimonio del poder que había alcanzado mi imperio. Cada día me despertaba con la sensación de que no había nada en este mundo que pudiera desafiar mi autoridad, nada que pudiera poner en peligro el dominio que había construido. Cada victoria, cada conquista, parecía hacerme más y más seguro de que todo lo que tocaba se convertía en oro. Babilonia era mi obra maestra, y yo, su rey, el gobernante más grande que el mundo había visto. Era un día claro y brillante, cuando, desde lo alto de las murallas del palacio, observaba mi reino. El sol iluminaba las grandiosas estructuras de mi ciudad, y el horizonte se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Miraba con orgullo lo que había logrado, y una sensación de satisfacción absoluta me invadió. Fue en ese momento cuando me dije a mí mismo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para casa real, con mi poder y para la gloria de mi majestad? Las palabras salieron de mi boca sin pensar, pero al momento en que las pronuncié, algo cambió. Una voz resonó desde el cielo, tan clara y poderosa que hizo temblar mi ser entero. Aquella voz era la misma que había oído en mi sueño, la misma que había escuchado cuando me dieron la profecía. Era la voz de Dios, y me anunciaba que el tiempo de mi soberanía había llegado a su fin. La voz declaró: a ti te es dicho, oh rey Nabucodonosor, que el reino ha sido quitado de ti. Serás apartado de los hombres y vivirás con los animales del campo. Comerás hierba como los bueyes, y pasarán sobre ti 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Mis palabras de arrogancia, que tanto había pronunciado con orgullo, fueron las mismas que me condenaron. No era yo quien gobernaba Babilonia. Mi poder no provenía de mí mismo, sino de una autoridad mucho más grande que yo, que controlaba todos los destinos. El sueño de la estatua de oro, que había desafiado con la construcción de mi propia imagen, ahora se manifestaba de la manera más cruda. No pasó mucho tiempo después de que esta declaración se hiciera realidad. En ese instante, todo cambió. Mi mente, que siempre había estado alerta y llena de pensamientos sobre cómo mantener mi imperio, comenzó a nublarse. Un frío incontrolable invadió mi cuerpo y una sensación de locura se apoderó de mí. Me sentí como si todo lo que había sido parte de mi identidad se desmoronara. Perdí el control de mis pensamientos, y la soberanía que antes poseía se desvaneció ante mis ojos. El pueblo de Babilonia, que antes me había reverenciado como un dios viviente, ahora me miraba con miedo y desconcierto. Mi figura majestuosa, el Rey Eterno, se transformó en un hombre trastornado, incapaz de gobernar. Mi propia familia, mis cortesanos, los sabios que antes me servían, ya no podían hacer nada para detener lo que me estaba ocurriendo. Como lo había profetizado Daniel, fui apartado de la civilización. Fui expulsado de mi palacio y me vi obligado a vivir en el campo, en completa soledad. Mi mente y mi cuerpo se sumergieron en una locura que parecía no tener fin. Comería hierba, como los animales, tal como la profecía lo había dicho. Me dejé llevar por mis instintos primitivos, perdiendo mi humanidad, mi razón y mi dignidad. Lo que antes parecía impensable, sucedió ante mis propios ojos. La grandeza de Babilonia, mi reinado, fue tan solo una ilusión que se desvaneció cuando mi propio orgullo me despojó de mi cordura. Como el árbol que había visto en mi sueño, mi poder y mi gloria fueron derribados, y la raíz de mi reino quedó expuesta a la intemperie. La majestuosidad de mi ser se transformó en nada más que un hombre solitario, una sombra de lo que una vez fui. Pasaron 7 años, y durante ese tiempo, viví una vida de humillación y sufrimiento. La tierra se convirtió en mi única compañía, y los cielos, que antes los observaba con arrogancia, ahora se alzaban sobre mí como una constante recordatorio de lo insignificante que era. Durante esos años, vi la verdadera fragilidad de mi existencia, la debilidad de la humanidad ante las fuerzas divinas. Lo que había sido mi mayor fortaleza, mi orgullo, ahora se convirtió en mi más grande debilidad.
Pero incluso en medio de la oscuridad de mi locura, algo comenzaba a cambiar. Una verdad que no había entendido antes comenzó a germinar en mi corazón. Después de esos 7 largos años, algo dentro de mí se despertó. Mi mente fue restaurada, y con ello, mi comprensión de mi lugar en el mundo se hizo clara. El rey Nabucodonosor, el hombre que había sido humillado hasta lo más profundo, ahora se encontraba listo para reconocer la soberanía de un poder mucho mayor que el suyo. Después de 7 largos años de sufrimiento, de vivir entre los animales y la naturaleza, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Fue como si mi alma, que antes se encontraba atrapada en la oscuridad de mi orgullo y vanidad, hubiera finalmente abierto los ojos. Una claridad comenzó a penetrar mi mente, y por fin comprendí lo que nunca había aceptado. Que no era yo quien tenía el control de todo, que mi poder no provenía de mí mismo, sino de una autoridad mucho más grande que yo. Un día, cuando finalmente mi razón regresó y mi mente volvió a la normalidad, miré hacia el cielo. Por primera vez, comprendí lo que había significado todo aquello. Miraba las estrellas, los cielos que antes observaba desde una posición de arrogancia, pero ahora los veía con un respeto profundo. No era el rey quien gobernaba el mundo, no era Nabucodonosor quien controlaba las tierras, los cielos o los destinos de los hombres. Era el Altísimo quien sostenía todo en su mano, quien daba el reino a quien él deseaba y lo quitaba cuando fuera su voluntad. Al reconocer esta verdad, no pude hacer otra cosa que rendirme a su poder. De repente, las palabras que Daniel me había dicho años antes, las que me habían sonado tan difíciles de aceptar, resonaron en mi corazón. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera sido una lección divina, una lección de humildad, una lección que solo pude aprender a través del sufrimiento. Y en ese momento, mi corazón se quebrantó. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, exclamé en un susurro de reverencia y gratitud. Porque todas sus obras son verdad, y sus caminos son justos. Él es capaz de humillar a los que caminan con soberbia. Mi restauración fue inmediata. Mi razón volvió a mí, y con ella, mi reino. Los príncipes, los nobles y los consejeros que antes me habían temido y venerado, ahora me miraban con un respeto distinto, uno más sincero. No porque temieran mi poder, sino porque entendían que ahora yo había reconocido la verdadera fuente de todo poder, Dios. Mi palacio fue restaurado, pero más importante aún, mi corazón fue renovado. Ya no veía mi reinado como algo que me pertenecía por derecho propio. Ahora entendía que mi posición como rey de Babilonia era un encargo divino, algo que debía manejar con sabiduría, con justicia y con humildad. Ya no me consideraba el más grande de todos los hombres, sino un siervo del poder supremo que gobierna sobre todos los reinos de la tierra. No solo mi mente fue restaurada, sino también mi salud. Mis fuerzas regresaron, y pronto me vi de nuevo rodeado de la grandeza de Babilonia, la ciudad que había sido la joya del imperio. Pero esta vez, al ver las mismas estructuras imponentes, los mismos jardines colgantes y las mismas maravillas, algo había cambiado en mi interior. No me deslumbraban como antes, no me sentía superior a todos los demás. Mi corazón estaba lleno de gratitud hacia el Altísimo, que me había dado una segunda oportunidad para vivir con humildad y sabiduría. Agradecí a Dios por la restauración de mi vida, y en mi mente, comprendí lo que antes había ignorado, que la grandeza de un reino no se mide por su riqueza, ni por su poder militar, ni por la magnificencia de sus obras, sino por la justicia, la misericordia y la humildad que el rey ejerce. El poder verdadero es el que proviene de Dios, el que hace que el gobernante busque el bienestar de su pueblo y no su propia gloria. Y así, mi reinado fue restaurado aún más grande que antes. La gente me respetaba, no por el miedo que había inspirado en ellos antes, sino por la transformación que había ocurrido en mí. Aquel rey orgulloso y soberbio se había convertido en un gobernante sabio y justo, que comprendía la fragilidad de la vida humana y la soberanía de Dios. El reino de Babilonia floreció bajo este nuevo entendimiento, y yo, Nabucodonosor, al fin comprendí lo que significaba ser un verdadero líder. Mi vida, que había estado marcada por la arrogancia y el orgullo, ahora se caracterizaba por la gratitud y la humildad.
Mi experiencia personal con la humildad divina no solo me había transformado, sino que también dejó una huella profunda en mi imperio. Ya no era solo un monarca, era un testimonio viviente del poder de Dios para restaurar, para dar segundas oportunidades y para enseñar lecciones valiosas. Pero la historia no terminó allí. A partir de ese momento, no solo me dediqué a gobernar con justicia, sino que también comencé a enseñar a otros la lección que había aprendido, que el orgullo es la caída del hombre, pero la humildad ante Dios es la verdadera grandeza. Después de mi restauración, no pude dejar de pensar en todo lo que había vivido. Esas experiencias de locura, de vivir entre los animales y perder la razón, se habían grabado en mi memoria de una manera que nunca podría olvidar. Había aprendido la lección más dura, pero también la más valiosa de mi vida, que el poder y la grandeza de un ser humano son efímeros, y que todo lo que un rey o cualquier gobernante puede tener, viene de un poder mucho más grande que él. Durante tanto tiempo, viví creyendo que era invencible, que era el soberano absoluto de la tierra, pero el Altísimo me mostró lo contrario. Ahora, con un corazón transformado, decidí que no podía seguir viviendo solo para mí mismo. Mi historia, mi caída y mi restauración no eran solo lecciones personales. Eran testimonios de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre que se humilla ante su soberanía. Tenía que compartir mi historia, mi experiencia, con el mundo. Lo que me sucedió no era un simple capricho del destino, ni un simple castigo por mi orgullo. Era una advertencia y una enseñanza para todos los que vendrían después de mí. Para todos los gobernantes y reyes, para los que se sintieran poderosos, y para aquellos que creyeran que podían controlar el curso de los acontecimientos sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Con el corazón lleno de gratitud y de asombro por la misericordia que había recibido, decidí escribir una proclamación que, con el tiempo, llegaría a ser conocida por generaciones. Esta proclamación fue mi manera de dejar claro para siempre el mensaje que había aprendido. Quería que todos supieran que el poder verdadero no reside en el hombre, sino en Dios, y que, como seres humanos, estamos completamente sujetos a su voluntad. En mi proclamación, escribí: Yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos son justos. Él es capaz de humillar a los que caminan con soberbia, y a aquellos que se enaltecen, Él los humilla. Esas palabras no salían de mi boca solo como una formalidad, sino como el testimonio de un hombre que había sido quebrantado, restaurado y transformado por el poder divino. Mi testimonio fue más que una declaración de humildad, era una enseñanza directa a todos los gobernantes que vendrían después de mí. El mensaje era claro: el poder que tienen sobre los demás no es un derecho ganado, sino un regalo otorgado por Dios. No importa cuán grande sea un reino, cuán vasto sea el imperio, o cuán imponentes sean los logros de un hombre, nada de eso es eterno. Solo la soberanía de Dios es eterna. Y si un hombre, por más poderoso que sea, no reconoce esto, puede ser derribado en un instante, tal como me ocurrió a mí. Al mirar atrás, vi cuántas veces me había sentido invencible, cuántas veces había creído que mi reino era eterno, que mi sabiduría era insuperable. Pero al final, todo lo que tengo, todo lo que soy, fue dado por un poder que está por encima de todo. Al reconocer esto, mi corazón se llenó de paz. Ya no sentía la necesidad de competir con otros gobernantes ni de mostrar mi poder. Ahora entendía que mi verdadera grandeza radicaba en mi capacidad para reconocer la grandeza de Dios y vivir conforme a su voluntad. Mis súbditos comenzaron a notar el cambio en mí. Los reyes y gobernantes que antes me temían, ahora me respetaban, no por la fuerza de mi ejército o por las riquezas que había acumulado, sino por el testimonio que yo vivía. Mis decisiones no solo se basaban en el poder, sino en la justicia y en la misericordia, entendiendo que mi responsabilidad como gobernante era cuidar del pueblo, no solo engrandecerme a mí mismo. De esta manera, mi historia, que había comenzado con el orgullo y la arrogancia, terminó siendo una lección de humildad y reverencia ante el poder divino. Si bien no pude cambiar el pasado, mi testimonio se convirtió en un mensaje para las generaciones venideras, un recordatorio de que la soberanía de Dios está por encima de todo. Mi historia se difundió a lo largo del reino, y con el tiempo, se convirtió en un relato que muchos recordarían como una advertencia.
Pero esta no fue solo una lección para los grandes monarcas de la historia, sino para todos los hombres y mujeres que se sienten invencibles. La humildad es la clave, y reconocer la grandeza de Dios es el primer paso para alcanzar la verdadera paz y grandeza interior. A lo largo de los siglos, mi historia ha perdurado más allá de los límites de Babilonia y más allá de mi propio tiempo. Mi caída y mi restauración no son solo una narrativa aislada del pasado, sino un legado lleno de lecciones que resuenan con los hombres y mujeres de todas las épocas. Al mirar hacia atrás, al repasar mi vida y mi testimonio, puedo ver claramente cómo mi experiencia sigue siendo relevante para la humanidad hasta el día de hoy. Una de las lecciones más profundas que aprendí en mi vida es que el poder humano es, en última instancia, frágil. En el apogeo de mi reinado, cuando Babilonia estaba en su máxima expresión de gloria, jamás imaginé que todo eso podría desmoronarse. Pensé que mi poder era incuestionable, que mis victorias eran el resultado de mi propia sabiduría y esfuerzo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, mi soberbia me llevó a la ruina. No fue un ejército enemigo ni una crisis política lo que me derribó, sino mi propio orgullo. Y esa es la primera lección. El orgullo es la caída del hombre. Aquellos que se enaltecen serán humillados. Mi historia muestra que ni el más grande imperio, ni el más fuerte de los reyes, pueden sostenerse por sí mismos. Todos estamos bajo la voluntad de un poder mucho más grande que nosotros, el poder de Dios. Al mismo tiempo, mi restauración es un testimonio de la misericordia de Dios. Después de vivir como un animal durante 7 largos años, cuando mi mente regresó y mis fuerzas fueron restauradas, comprendí que no era por mis propios méritos que había sido devuelto a mi puesto. No había hecho nada para merecer el perdón de Dios. A pesar de mis fallos, Dios me ofreció una segunda oportunidad, y mi restauración fue un acto de gracia. Esta es otra lección crucial. No importa cuán lejos lleguemos ni cuán lejos caigamos, siempre hay un camino de regreso a Dios. Su misericordia es infinita, y su poder de restauración es más grande que cualquier pecado. El impacto de mi testimonio se extiende más allá de mi propio tiempo y lugar. El pueblo de Israel, que vivió bajo la opresión babilónica durante muchos años, encontró en mi historia un recordatorio de que Dios sigue siendo soberano, incluso en medio de la oscuridad. A través de mi experiencia, comprendieron que, aunque ellos fueran oprimidos por Babilonia, el Dios de Israel tenía el control absoluto sobre todas las naciones, y que incluso un rey poderoso como yo estaba sujeto a su voluntad. Para ellos, mi caída y restauración fueron una lección de esperanza, recordándoles que el poder de Dios no tiene fronteras y que su plan para su pueblo nunca fallará. Además, mi vida y mi testimonio siguen siendo una advertencia para los gobernantes de todas las épocas. El poder político y el liderazgo no deben verse como un derecho, sino como una responsabilidad. El gobernante no es dueño de su pueblo, sino un siervo de Dios que debe actuar con sabiduría, justicia y humildad. El gobierno no es solo un medio para acumular riquezas o expandir territorios, sino una oportunidad para servir a los demás y gobernar con principios divinos. La soberanía de Dios debe ser reconocida, y el poder debe usarse para el bien común, no para el beneficio propio. Mi historia también nos enseña la importancia de la humildad personal. Todos, independientemente de nuestra posición, debemos reconocer que somos vulnerables. Las riquezas, el poder y el éxito son efímeros, y no podemos depender de ellos como la base de nuestra identidad. Es nuestra relación con Dios, nuestra fe y nuestra humildad lo que nos da verdadera grandeza. Cuanto más humildes somos ante la voluntad de Dios, más sabios y efectivos seremos en nuestras vidas. En términos espirituales, mi historia resalta la necesidad de una transformación interna. No fue solo mi reino lo que necesitaba restauración, sino mi corazón. Después de la humillación que sufrí, mi perspectiva cambió. Ya no veía el mundo a través de los ojos del egoísmo y la vanidad, sino desde la comprensión de que todo lo que tenía provenía de Dios. Esa transformación interna es la clave de cualquier cambio verdadero, y es un recordatorio de que nuestras vidas deben reflejar lo que hemos aprendido. La soberanía de Dios, la importancia de la humildad y el poder de la restauración. Mi legado, entonces, no solo reside en las murallas de Babilonia o en las riquezas de mi imperio, sino en las lecciones eternas que mi vida nos deja.
La caída del hombre puede ser inevitable cuando se cree que todo está bajo su control, pero la restauración es siempre posible cuando se reconoce la soberanía de Dios. Esta verdad sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el momento en que viví, y continúa resonando con aquellos que buscan comprender el verdadero significado del poder, la humildad y la gracia. Hoy, mi historia es un testimonio de que, a pesar de nuestra caída, siempre hay una oportunidad para levantarnos. La lección de Nabucodonosor no es solo la de un rey antiguo, sino la de cada ser humano que lucha con el orgullo, la soberbia y la necesidad de un cambio de corazón. La verdadera grandeza se encuentra en reconocer que somos nada sin Dios y todo con Él. Y a medida que compartimos esta historia, transmitimos un legado eterno de sabiduría y esperanza a las generaciones venideras.